Lucas, el Evangelio del Salvador. Yo quiero hablar de un tema que obviamente surge allí en el pasaje, y el título de mi sermón se llama La compasión del Salvador. La compasión del Salvador. Y si hay algo que definitivamente caracteriza a nuestro Señor, a Jesús, es su compasión. Cuando nosotros vamos a los evangelios, podemos descubrir qué tan compasivo, qué tan misericordioso es Jesús. Y particularmente para mí, como lo expresaba el viernes en la reunión de familia, es un poco difícil en el contexto en el que nos encontramos como sociedad hablar de la compasión y la gracia de Dios, no porque no la entienda, sino porque hoy se ha predicado una gracia que no es la que la Biblia expresa. A un predicador y un estudioso muy famoso lo llama una hipergracia, una exageración de la gracia. Él lo llama así. Es interesante su argumento. Y precisamente maestros de la gracia, muy reconocidos en el mundo religioso, en el mundo del cristianismo, han estado predicando esa hipergracia. Esa hipergracia que no nos exige absolutamente nada. Que no nos exige rectitud, que no nos exige santidad, que no exige absolutamente nada. Que puedes vivir como tú quieras, finalmente Dios te va a salvar. Bueno, esa no es la gracia de la que habla la Escritura. Así es. Y cuando Jesús y la Biblia nos habla de su compasión, no nos dice que pasa por alto o que no es coherente con la situación que nosotros vivimos, particularmente con el pecado. Yo creo que es algo que tenemos que ver en la Escritura con muchísima rectitud, con muchísima precisión, porque este tipo de enseñanzas han hecho que el cristianismo hoy se convierta en un movimiento que no está sabiendo solucionar los problemas que está enfrentando la humanidad el día de hoy. Eso es lo desafortunado. Entonces, mi pretensión hoy, el día de hoy, es poder expresar, conforme a lo que la Biblia nos enseña, realmente cuál es la compasión de Jesús, en qué consiste esa gracia. ¿Sí me hago entender? Que la podamos entender un poco más el día de hoy. Alfredo habló un poco más de eso en la Santa Cena. Nunca nos pusimos de acuerdo para hablar de eso. Él simplemente lo habló, lo preparó, pero voy a profundizar un poco más en eso en el texto que vamos a ver el día de hoy. Dilo, Rolando. Vamos a Lucas 7:11. Claro. Vamos a estudiar hasta el versículo 17. Dice: después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina.
Y estoy de acuerdo con un comentarista muy reconocido de que este es uno de los pasajes más hermosos de los evangelios. Es una de las historias más bonitas, más esperanzadoras, más profundas. No quiero decir que es la única, pero es una de las más profundas. Naín estaba a un día de camino de Cafarnaúm, entre Endor y Sunem, donde Eliseo había resucitado al hijo de otra madre cientos de años antes. En 2 de Reyes 4, 18 al 37 lo podemos leer allí. Hasta el día de hoy hay 10 minutos andando desde Endor. A 10 minutos andando desde Endor hay un cementerio de tumbas hechas de la roca, o en la roca. En muchos sentidos, como les decía, esta es una de las historias más bonitas de los evangelios. ¿Por qué razón? Uno, porque nos habla del dolor y de la angustia de la vida humana. Es lo primero que vemos en el pasaje, versículo 11 y 12. La procesión fúnebre que estaba presenciando Jesús iría precedida por una banda de plañideros profesionales. ¿Quiénes eran los plañideros profesionales? Eran personas que lloraban en los funerales. Se les pagaba para que lloraran en los funerales y acompañaban a la familia. No era una cuestión de burla. No era una cuestión de burla, era sencillamente una forma de acompañar a la familia y acompañarlos en su dolor. Por eso hoy nosotros, cuando vamos a un funeral, le decimos a una persona: lo lamento mucho. Porque lo que pretendemos es acompañar en el dolor a esa persona. Tal vez ya no se vive lo mismo que se vivía en esa época. Tal vez hoy no se contratan plañideros profesionales a los funerales. Pero de cualquier forma, vamos a un funeral pensando en acompañar a esa persona en su dolor. Y eso era lo que pasaba con estas personas. Ellos iban con flautas y címbalos, lanzando sus gritos en un verdadero frenesí. Pero todo el dolor inmemorial del mundo se encierra en una frase profundamente austera que vemos en el Evangelio, en la narración. Era el hijo único de una mujer viuda. Era algo supremamente doloroso. No solamente era viuda, ahora se había quedado sin su único hijo. Era una mujer que en ese momento estaba supremamente abatida, demolida por el dolor. Y el dolor de la muerte es algo incomprensible para nosotros como seres humanos. Todavía para cualquiera de nosotros es difícil de aceptar y mucho más de comprender. Como dijo el poeta latino Virgilio, vivimos en un mundo de corazones rotos. Y es cierto, vivimos en un mundo de corazones rotos. Todos los días tenemos que enfrentar ese problema del dolor, de la muerte, del sufrimiento. Se sale de una situación y se entra en otra. Y es difícil. Es difícil. Cuando vemos a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Miami, bueno, pero esta gente no necesita absolutamente nada, ellos tienen todo. Pero cuando los vemos enfrentados a una situación tan profundamente difícil, nos damos cuenta que no importa cuánto tengamos, el dolor no hace excepciones. El sufrimiento no hace excepciones. Todos estamos expuestos a la misma situación. Y lo único que podemos hacer cuando vemos este tipo de cosas es llenarnos de profunda compasión. Yo pienso y estaba pensando mientras hacía este estudio, ¿qué es la compasión? La compasión simplemente es identificarnos con el dolor del otro. Como decimos acá, ponernos en sus zapatos. Tratar de entender un poco lo que cada persona vive. Porque tal vez un día, como dijo Rafael, vamos a tener que enfrentar algún tipo de dolor.
Y necesitamos consuelo, necesitamos fortaleza, necesitamos que alguien se pueda compadecer, se pueda identificar con nuestro dolor. Vivimos en una sociedad de corazones rotos. Y aun cuando la muerte física nos produce a todos un incomprensible dolor y una penetrante frustración, no hay un dolor más fuerte que el producido por la muerte espiritual. Somos parte de una sociedad muerta en vida. Y es cierto, el dolor físico, el sufrimiento es algo que nos conmueve, que nos asusta, que produce miedo. Pero cuando yo pienso en esto, también pienso en la muerte espiritual como algo que definitivamente es muchísimo más doloroso. Porque es algo con lo que tenemos que convivir todos los días. La muerte espiritual es algo que de alguna forma está definiendo nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad muerta en vida. No sé si lo han visto, no es solamente sino aprender las noticias o ver los periódicos, o cuando te metes al Facebook o al WhatsApp o a lo que sea, medios de comunicación cualquiera, vas a ver la cantidad de noticias con la cantidad de situaciones difíciles que la sociedad enfrenta cada día. En Efesios 2, vamos allí. Dinos, Rolando. Marcamos ahí, vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Pablo percibió claramente cómo era el estado de la sociedad en que ellos vivían. Efesios 2, versículo 1. A ustedes, refiriéndose a los discípulos en la ciudad de Éfeso, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Pablo percibió con claridad el tipo de sociedad en la que él se encontraba. Una sociedad muerta en delitos y en pecados. Y quizás eso es uno de los dolores más profundos, por lo menos para Dios. Miren, cuando Él hizo su creación, la hizo perfecta. Todo era perfecto. De hecho, cuando Él terminó, dijo, todo es bueno. Todo era en gran manera bueno. Pero una vez nuestros primeros seres humanos sobre esta tierra deciden desobedecer a Dios y desafiar su palabra, como Él lo predijo, entró la muerte en el mundo. La razón por la cual experimentamos hoy tanto dolor y tanto sufrimiento es porque en este primer instante, esa primera pareja decidió desobedecer a Dios y entró la muerte al mundo. Evidentemente, no fue que ellos murieron de una vez. Simplemente la muerte entró a este mundo. El dolor entró a este mundo. Y yo creo que eso es lo que
definitivamente produce muchísimo más dolor. La causa de la situación moral en la que nos encontramos fue producida por el pecado, por la desobediencia. Y es importante entender que por lo menos para Dios es más trascendental y doloroso este tipo de muerte. Por lo menos para Dios. Tal vez para nosotros como sociedad no lo sea, pero por lo menos para Dios sí es mucho más difícil, porque no fue su plan ese, fue nuestro plan ese. Ese fue nuestro plan. Su plan no era que esto fallara. No. Fue nuestra responsabilidad. A partir de ahí, los seres humanos hemos buscado evadir esa responsabilidad. Cuando Dios se aparece esa tarde en el jardín del Edén y no encuentra a Adán y a Eva, les pregunta ¿dónde están? No porque Él no supiera. Él sabía dónde estaban. Pero no era como siempre, que Adán y Eva salían a encontrarlo. Eso es como cuando uno llega y los hijos no salen a recibirlo. ¿Algo pasó? Porque siempre llegan. Pero cuando no, sospechoso. Algo así. En esa ocasión, Adán y Eva estaban escondidos. Estaban avergonzados, habían desobedecido, habían pecado. Sus ojos se les habían abierto. Ahora se veían diferente. Habían perdido su inocencia. El pecado había entrado y había producido la muerte. Dios les pregunta, ¿dónde están? No porque no supieran dónde estaban. La pregunta básicamente era, ¿cómo están? ¿Por qué están escondidos? A partir de ese momento, el ser humano comenzó a evadir su responsabilidad y a responsabilizar a otros. Por eso es que es tan difícil el día de hoy asumir la responsabilidad por el estado en que nuestra sociedad se encuentra. Porque siempre lo hemos evadido, desde el inicio de los tiempos. Otro más es el responsable, no yo. ¿Por qué tu hogar está como está? No, es que la esposa que me tocó, usted la conociera. Usted supiera los hijos que me tocaron. No, usted está bien, es que su esposa es una princesa y sus hijos son un modelo. Pero es que a mí me tocó, yo no sé qué estaré pagando. ¿En serio? Y difícilmente uno escucha, no, es que mira, es mi responsabilidad. Mi hogar está como está porque yo, siendo su cabeza, no he sido cabeza. No he sido un hombre de Dios, no he sido un hombre que ha asumido la responsabilidad. A veces me pregunto, ¿por qué es tan difícil asumir la responsabilidad? ¿Por qué es tan duro asumir la responsabilidad? Es tan difícil para nosotros asumir la responsabilidad que Dios tuvo que hacer algo más. Mira la compasión de Dios tan impresionante. Desde Génesis, Él preparó todo. ¿Estos me van a fallar? Ok, pero aquí está el plan B. Mira la compasión y la misericordia de Dios. Pero aún así, es tan difícil asumir la responsabilidad. Vemos el dolor y el sufrimiento como algo muchísimo más grave que el dolor y la muerte moral en la que nos encontramos como sociedad. La muerte espiritual. Eso es quizá lo más duro que como sociedad estamos enfrentando. Y sobre todo porque no estamos siendo capaces de verlo. Hay demasiada religiosidad en el ambiente que nos impide ver cómo verdaderamente estamos delante de Dios. Vamos a otra escritura que está en Isaías 59. Versículo 1 y 2.
Dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Sabes? Cuando yo digo, producto de estudiar la Biblia, que Dios está enojado, no es el tipo de enojo que nosotros conocemos. Es un enojo mezclado con mucho dolor. Dios sí está enojado. ¿A ti te enoja la maldad? ¿A ti te enoja cuando te mienten? ¿A ti te enoja cuando te roban? No me digas que no. ¿Te enojas? ¿No te enojas? ¿No te molesta ver que alguien viole a un niño y haga de cuenta que nada pasó? ¿No te enoja esa maldad? No puedes decirme que simplemente no te importa. Cuando tú ves todas esas noticias en televisión, algo en ti se remueve por dentro y dices, no puede ser que esto esté pasando. No puede ser que una sociedad como esta esté matando a sus propios niños, maltratando a sus mujeres, destruyéndose a sí misma. Uno dice, no puede ser que eso esté pasando. Te molesta. No es como que, no está bien, no, tranquilo, no te preocupes, es normal. No es normal. Ahora, no quiero decir que el enojo de Dios es parecido al nuestro, no, de ningún modo. Pero yo no puedo pensar que simplemente a Dios no le importa. No puedo pensar eso. Cuando veo la sociedad en la que estamos y veo todo lo que hay, pienso en esta escritura y veo cómo Dios sencillamente se cubre la cara. No quiere ver, no quiere oír. Tal vez porque profundamente no estamos asumiendo la responsabilidad del mal moral en el que nos encontramos. Y definitivamente el llamado aquí es precisamente ese: asumir nuestra responsabilidad, a ver que la maldad no es algo con lo que podemos jugar, que definitivamente para Dios es absolutamente grave la maldad. Mire, si no entendemos esto, no vamos a entender la gracia. No la vamos a entender. No la vamos a entender porque todavía como sociedad, como seres humanos, pensamos que somos buena gente. Listo, estamos hablando de todo este tipo de cosas que son difíciles, violaciones, asesinatos, pero ¿qué tal del mal de cada uno? ¿Qué tal de la inmoralidad de cada uno de nosotros? ¿Qué tal del orgullo? ¿Qué tal de la arrogancia? ¿Qué tal de las mentiras? ¿Qué tal de los odios? ¿Qué tal de las malas actitudes? A veces pensamos que eso no es tan grave. Pensamos que sostener odios y rencores no es tan grave. Pero sí es grave. Porque eso nos puede llevar a más cosas. Mira, realmente somos una sociedad muerta. Somos una sociedad muerta. Y no estoy hablando de que no exista conciencia moral en eso, sino que estamos separados de la vida de Dios, como dijo A.W. Tozer. Separados completamente de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque
Fuimos nosotros los que hicimos esto con la sociedad que tenemos. El pecado ha hecho que Él se cubra la cara. Mira lo que dice Génesis 6. Génesis 6:5. Muy temprano en la historia de la humanidad, mira lo que dijo Dios. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Es impresionante, pero cuando yo leo ese pasaje, es como si estuviera viendo mi sociedad hoy. Es como si la estuviera viendo. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y cuando yo observo esto y veo mi país, veo mi ciudad, yo digo, es lo que estamos viviendo ahorita, desafortunadamente. Y yo creo que a Dios le duele el corazón. Le duele. Le duele ver la sociedad que nosotros hemos construido, si se puede llamar así, a lo largo de tantos años. Y lo peor de todo este asunto es que no hemos aprendido de la historia. Dios ha tenido que destruir su creación varias veces por causa de la maldad. Pero miren, si hoy podemos observar un poco más con profundidad, observemos nuestra propia maldad. No veamos la maldad del de al lado, porque eso es fácil. Ah, sí, es que hay un poco de gente mala aquí. No, mirémonos hacia nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Delante de Dios. ¿Qué clase de vida hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo hemos sido como personas? ¿Cómo es nuestra propia maldad? Ok, por el orgullo no te meten preso. O por decir una mentira no te meten preso. O por robarte una menta no te meten preso. Pero ¿sabes una cosa? Delante de Dios estás mal. Porque nos acostumbramos a medirnos con los estándares de otros. Es fácil compararnos unos a otros. Es fácil decirme, yo no soy tan malo, pero es que Pablo Escobar sí era muy malo. No, yo frente a ti, pues yo soy una lumbrera. Pues sí, pero ponte un estándar un poco más alto frente a Dios. Nuestro estándar es ese, porque nosotros no fuimos creados a imagen y semejanza de Pablo Escobar. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestra imagen y cuál es nuestra semejanza? Dios. ¿Quién es nuestro modelo? Dios. Tenemos que vernos a la luz de su carácter. ¿Quiénes somos a la luz de su carácter? No digamos como decían los fariseos, es que yo soy hijo de Abraham. No, es que yo soy de tal o cual religión. No dejemos eso a un lado. A eso a Dios no le interesa. Dios de estas sillas puede hacer cristianos, metodistas, protestantes, lo que quiera. Mirémonos delante de Dios. ¿Quiénes somos? Ese es nuestro estándar. A mí me preocupa mucho cuando dice la Biblia que Dios se tapa la cara cuando ve el pecado nuestro. Y es cierto. ¿Sabes qué hace la religiosidad? Nos hace ver buenos.
nos hace ver buenos. Nos autojustifica. No, yo cumplo con todo, yo bien. No, es que eso el cristianismo es para drogadictos y para prostitutas y para... Yo no. ¿Ok? Está bien. Eso hace la religiosidad. La religiosidad nos maquilla, nos hace ver bien. Mi hija a veces me muestra esos tutoriales de maquillaje. Dice, mira papi, yo una señora, antes y después, yo digo, uy, ¿no habrá eso para hombres? No es la misma. Sí es la misma. Solamente que está maquillada. ¿Sabes? Eso mismo hace la religiosidad. Te maquilla tanto que definitivamente pareces buena gente. Así es. De verdad. Pero hay una realidad que se esconde detrás. Y esa es la realidad que Dios ve. Hasta allá Él va. Hola. Aquí estoy. Eso es lo que Él quiere ver. Eso es lo que Él quiere que nosotros reconozcamos. Porque si no reconocemos eso, difícilmente vamos a entender su compasión y su gracia. Porque su compasión y su gracia no es para gente que se cree buena. No es posible. ¿Para qué necesita compasión y gracia una persona que está bien? La gracia es para personas que reconocen su miseria moral y espiritual, que reconocen, estoy muerto en delitos y pecados. Para ese tipo de personas. Solamente allí vamos a entender lo que es la gracia. Romanos 6:23, mira lo que dice. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual. Eso es verdad. Es una verdad que no es solamente física, espiritual, sino física también. Una es producto de la otra. Miren, ¿cuántas personas hoy no están muriendo a causa de un VIH? ¿Cuántas personas hoy están decidiendo matar a otros solamente por un enojo? Por un arranque de orgullo, por un arranque de celos. La paga del pecado es muerte, literal. No solamente física, sino espiritual. Amigos y hermanos, definitivamente tenemos que vernos como Dios nos ve. Solo tenemos que mirar un poco más, con un poco más de profundidad, nuestro entorno, nuestra propia vida, para darnos cuenta del estado en que se encuentra nuestro mundo. Solamente tenemos que mirar un poco más ahí. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? Yo encuentro preocupante que hoy no veamos como algo grave la inmoralidad, la pornografía, la mentira, el adulterio. Que no veamos eso como algo grave. Que hoy podamos celebrarle a nuestros niños cuando dicen una mala palabra. O que hoy podamos celebrarle a nuestros hijos cuando llegan con algo que no es suyo. Es que el pelado es avispado. Que le celebremos a nuestros hijos que insultó a otro niño. O que insultó a un profesor. Para mí es tan preocupante que hoy niños de 6 años sean capaces de 7 y 8 años de insultar a sus profesores.
y que sus papás no hacen nada. Simplemente, no, es que él es así. Eso a mí me preocupa, porque ¿sabes qué? Ese niño no va a cambiar para bien. No respeta ni siquiera a sus papás. Van a respetar a un profesor o van a respetar a cualquier otro tipo de autoridad. Pero ¿dónde empieza? Ahí, cuando celebramos la maldad. Gente está indignada aquí en el país porque un escritor español dijo, y de pronto me meto yo en problemas también por eso, dijo que el Papa venía al país de los narcos. ¿Y no es cierto? ¿Qué mentira dijo? ¿Esa no es la fama que nos hemos hecho como país? Esa es la fama. Nuestros canales de televisión se la han pasado haciendo dinero con las películas de narcos. Se la han pasado en esas. Esa es la fama que nosotros tenemos. Ahora, sí es cierto, no todos somos así, claro que no, obviamente que no, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? ¿Qué estamos haciendo para hacer eso diferente? Si hoy yo veo mamás que no tienen problema en alcahuetearle a sus hijos que consuman drogas, con tal de que no la consuma en mi casa, haga lo que quiera. O sea, que le alcahuetean a sus hijos tantas cosas. O sea, ¿dónde crees que empezó eso? Eso empezó en la casa. No empezó en otro lugar. Empezó en la casa. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que no hemos visto el mal, el pecado como un problema serio. Que no hemos visto, miren, incluso la religiosidad ha hecho que la confesión de pecados se vuelva un deporte. Ay, confiesen de sus pecados allá y la penitencia es una cosa que uno dice, bueno, sí, tengo que hacer solamente eso y ya. Pero ¿cuándo te llaman al arrepentimiento? Oye, eso está mal. El que tú te enojes está mal. El que tú maltrates a tu esposa está mal. El que tú seas inmoral está mal. ¿Cuándo tienes a un amigo que te dice eso en tu cara? Con todo el amor del mundo, pero que te lo dice. Que te llama la atención. Pero no, la religiosidad ha hecho que nosotros ignoremos lo profundamente dañino, desastroso, malo que es el pecado. Ajá. Y yo no estoy hablando aquí de un Dios condenatorio. Estoy queriendo simplemente que nos ubiquemos en el panorama de lo que Dios ve. A Dios le duele el pecado profundamente. No es indiferente a eso. C.S. Lewis dijo algo que me llamó mucho la atención, se los quiero leer para entender un poquito más por qué el sufrimiento. No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con tanto dolor y con tanto sufrimiento que vemos a nuestro alrededor? No es tiempo de volvernos a Dios. No es tiempo de dejar de luchar en nuestras fuerzas y mirar un poco más lo que Dios quiere para nosotros. Como le dijo Jesús a Pablo, ¿hasta cuándo te vas a dar goces contra el aguijón? ¿Por qué no miramos más a Dios en estos momentos? Es el momento de ir y ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas realmente. Este es el momento de comenzar a ver el pecado tal cual como lo ve Dios. Profundamente. No minimicemos eso. Dios no lo minimiza. Dios no lo racionaliza. Dios no lo reduce. Para Dios sigue siendo grave porque Dios no cambia.
Pero no solamente el pasaje nos muestra eso, también nos muestra la compasión del Salvador. Versículo 13 de Lucas. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. A Jesús se le conmovió el corazón. No hay una palabra más fuerte en griego para la compasión que la que una y otra vez se aplica en los evangelios a Jesús. En Mateo 14:14, 15:32, en el capítulo 20, versículo 34, en Marcos 1:41 y en el capítulo 8, versículo 2. Para el mundo antiguo, esto tiene que haber sido sumamente sorprendente. La filosofía más noble de la antigüedad era el estoicismo, y los estoicos creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. Y lo razonaban diciendo que si alguien puede hacer que otro esté triste y apesadumbrado, alegre o gozoso, eso quiere decir que al menos por un momento puede influir en el otro, es mayor que él. Ahora bien, nadie puede ser mayor que Dios según ellos, obviamente nadie. Por tanto, nadie puede producir o producirle a Dios un sentimiento. Por tanto, Dios es incapaz de sentir. Pero aquí se le presentaba al hombre antiguo la sorprendente idea de que uno que era hijo de Dios, cuyo corazón se conmovía de piedad. Dios no es como los hombres, afortunadamente y gracias a Dios. No es como nosotros. Dios sí siente compasión. Dios identifica con el dolor humano. Dios entiende el dolor humano. Dios entiende lo que ha causado el pecado en su creación. Dios no es indiferente a eso. ¿Sabes? Jesús se acercó a esta viuda. Le dijo: no llores. Y yo puedo ver la palabra de cariño, de solidaridad. Tal vez la abrazó: no llores. Tocó el féretro y ordenó que este muchacho se levantara. Alivió el dolor de la viuda. Lo alivió. No solamente resucitó de un muerto, alivió el dolor de una persona. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a la situación que vive nuestro mundo. Jesús no lo fue. Pero Jesús tampoco es indiferente al dolor producido por el pecado. La muerte espiritual, nuestra separación de Dios, fue lo que lo puso en la cruz. En este caso, su compasión fue evidente del hecho de que entregó su vida por causa del pecado de la humanidad. La cruz fue el mayor acto de justicia, misericordia, gracia y compasión de parte de Dios. No fue, como alguien dijo, el fracaso de Dios. Fue el mayor acto de compasión, de misericordia, de bondad y de gracia. ¿Sabes? Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestro pecado. Y Él puso a su Hijo en la cruz por nuestro pecado. Mira lo que dice 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Eso es gracia. ¿En qué consiste la gracia? En que quien debía ser castigado no lo fue, y el que no lo merecía lo fue.
Capítulo 3, versículo 18 de 1 de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. 1 de Pedro 3, 18. El justo por los injustos. En la cruz se muestran dos cosas: el amor y la justicia de Dios. Amor para con los que pecaron y justicia con Cristo. Cristo fue castigado por nuestra maldad, por nuestro pecado. Cristo fue herido para que tú y yo fuéramos sanados. ¿Sabes cuál era el orden de las cosas? Que nosotros hubiésemos muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones. Pero fue Cristo quien pagó el precio. Fue Él quien fue puesto en una cruz. ¿Para qué? ¿Cuál es la respuesta a eso? Para que muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. O para que viviéramos una vida de rectitud. ¿Sabes qué es la gracia? Bondad de Dios para quien solo merece castigo. Eso es gracia. Dios hubiese podido acabar con esta humanidad de tajo, pero no lo hizo. En su profunda compasión, puso a su Hijo en la cruz. Porque Él es así, de amoroso y de compasivo. Porque la solución de Dios al problema del pecado fue la cruz. Y nuestra respuesta a la cruz, según Dios, es el arrepentimiento. Morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Sabes qué? Como dice en Ezequiel 18:23, Él no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta. Él no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta. Eso es gracia. ¿Sabes? Dios no está diciendo, tranquilo, tú no hiciste nada. No, eres un malvado. Pero no quiero tu muerte. Quiero que te arrepientas y que te vuelvas. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vernos de ese modo? Porque la religiosidad nos ha hecho creer que no hemos hecho nada. Ahí sí, la religiosidad fracasó. No solucionó nada. Simplemente nos escondió detrás de nuestra propia naturaleza maquillada. Dios no quiere la muerte del malvado. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven. Eso es lo que Él desea profundamente. Eso es lo que Él desea. Que todos los hombres se salven, pero que se arrepientan en virtud del sacrificio de Jesús. Es lo que dice acá. Vamos a otra escritura. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9.
El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él o accedan al arrepentimiento. Es lo que Él quiere. La pregunta es si es lo que nosotros queremos. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos reconozcan su maldad y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Esa es su voluntad. Eso es gracia. Pero como les dije al principio, si no dimensionamos la maldad, difícilmente vamos a entender la gracia. Y siempre vamos a exagerar la gracia, pensando que la gracia nos exime de toda responsabilidad. Eso no es cierto. Jesús no nos eximió de responsabilidad. Él simplemente dijo, pero casa de ustedes voy a poner a mi hijo en la cruz. ¿Sabes? Eso es lo bello del cristianismo. Que mientras otras religiones se esfuerzan por buscar y encontrar a Dios, Dios se hizo hombre para buscarnos a nosotros. Esa es la gran diferencia. Eso es compasión y eso es gracia. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Él no quiere nuestra muerte. Él no quiere nuestra perdición o nuestra condenación. Él nos quiere salvar, pero quiere que nos arrepintamos profundamente de nuestros pecados. Eso es lo que dice Romanos 2.4. Mira lo que dice Romanos 2.4 con relación a su paciencia. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Es esa gracia y esa paciencia la que nos tiene aquí, la que ha impedido que este mundo sea destruido, porque Él quiere que todos se salven. Ahora, es cierto, no todos se van a salvar. Desafortunadamente no todos lo van a hacer, pero ese es el deseo de Dios, que nunca quede en la memoria de nadie el pensar que Dios nunca quiso la salvación de nadie. Dios quiso la salvación de todos. Cae en nuestra responsabilidad el si no accedemos a esa salvación. Siempre va a ser nuestra responsabilidad. Y lo último que también nos muestra el pasaje, no es solamente la compasión del Salvador, sino el poder del Salvador. Vamos ahí a Lucas, versículo 14, 7:14. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús tocó el féretro. Le dijo al joven que se levantara, y ese joven se levantó. La muerte es algo que no se puede resistir al poder de Jesús. Él mismo venció la muerte y ha prometido que porque Él vive, los suyos también vivirán. La voz de Jesús, su poder, puede traer a la vida espiritual a cualquier persona que sinceramente busque una relación con Dios. Juan 10:10 dice eso. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. La voz de Jesús puede hacer que tu vida sea completamente distinta. Amén. Si con profunda sinceridad nos acercamos a Jesús buscando ser sanados de nuestras heridas producidas por el pecado. ¿Nos visitas por primera vez? ¿O ya llevas algún tiempo viniendo? Estudia la Biblia. La voz de Jesús está aquí. Puedes estudiar su palabra. Habla con alguno de nosotros. Estudia la palabra de Dios. Permite que su voz te traiga de nuevo a la vida, porque eso es lo que Él quiere.
Permite que su voz haga de ti una nueva persona, porque en eso consiste la compasión del Salvador. Muchísimas gracias, muy amable.